En la antigua historia de la civilización humana, el río Éufrates desempeñó una vez el papel importante del lago que sustentaba la vida, piedra angular que sustentaba comunidades e imperios durante incontables siglos. Sin embargo, recientemente, cuando el río comenzó a secarse, los científicos se adentraron en la investigación del menguante Éufrates. Lo que descubrieron los dejó atónitos. ¿Qué descubrimientos aterradores acaban de descubrir los científicos debajo del Éufrates? Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras desentrañamos lo que se encontró después de que el río Éufrates se secó. Eso terminó sorprendiendo a los científicos. La encantadora Odisea del Éufrates. El río Éufrates comienza su recorrido en Turquía y serpentea a través de Siria e Irak para finalmente fusionarse con el río Tigris antes de desembocar en el Golfo Pérsico. La cuenca que cubre se extiende por unas extensas 190.000 millas cuadradas, y el río en sí se extiende aproximadamente 1.700 millas, una longitud notable que lo convierte en el río más largo de Asia Occidental. El río Éufrates muestra su diversidad a su paso por paisajes pintorescos como los bosques áridos de las montañas del sudeste de Turquía. Las riberas están adornadas con diversos tipos de flora y árboles, como rosas, ciruelos, pistachos y robles. En esta región, los cereales como el trigo, el centeno y la avena prosperan en climas áridos. Lo que hace que el Éufrates sea verdaderamente encantador no es solo su belleza natural, sino también la rica cortina histórica que lo rodea. Ciudades antiguas como Sipar, Nippur, Sharupak, Mariur y Uruk se asentaron a lo largo de sus orillas. En la antigüedad, el agua del río se consideraba riqueza, lo que hacía que la tierra cercana fuera fértil para la agricultura. La importancia histórica del río Éufrates se remonta a mediados del tercer milenio antes de Cristo, como lo demuestran los manuscritos cuneiformes descubiertos en Shuruppak y en la presagónica Nippur. La encantadora Odisea del Éufrates. El río Éufrates comienza su recorrido en Turquía y serpentea a través de Siria e Irak para finalmente fusionarse con el río Tigris antes de desembocar en el Golfo Pérsico. La cuenca que cubre se extiende por unas extensas 190.000 millas cuadradas, y el río en sí se extiende aproximadamente 1.700 millas, una longitud notable que lo convierte en el río más largo de Asia Occidental. El río Éufrates muestra su diversidad a su paso por paisajes pintorescos como los bosques áridos de las montañas del sudeste de Turquía. Las riberas están adornadas con diversos tipos de flora y árboles, como rosas, ciruelos, pistachos y robles. En esta región, los cereales como el trigo, el centeno y la avena prosperan en climas áridos. Lo que hace que el Éufrates sea verdaderamente encantador no es solo su belleza natural, sino también la rica cortina histórica que lo rodea. Ciudades antiguas como Sipar, Nippur, Sharupak, Mariur y Uruk se asentaron a lo largo de sus orillas. En la antigüedad, el agua del río se consideraba riqueza, lo que hacía que la tierra cercana fuera fértil para la agricultura. La importancia histórica del río Éufrates se remonta a mediados del tercer milenio antes de Cristo, como lo demuestran los manuscritos cuneiformes descubiertos en Shuruppak y en la presagónica Nippur. La presencia del río no era solo simbólica, contribuyó a la creación de llanuras fértiles perfectas para la agricultura. Las inundaciones anuales del Éufrates depositaban limo rico en nutrientes, lo que facilitaba el cultivo de cultivos esenciales como el trigo, la cebada y los dátiles. Los ingeniosos mesopotámicos desarrollaron sistemas de irrigación avanzados, aprovechando las aguas del río para la agricultura. Esto, a su vez, condujo al surgimiento de centros urbanos y al establecimiento de sociedades complejas. Más allá de la importancia cultural, el Éufrates sirvió como límite estratégico y vía fluvial vital para numerosos imperios a lo largo de los siglos. Imperios como el acadio, el babilónico, el asirio, el persa y más tarde los imperios helenístico y romano utilizaron el río para el transporte, la irrigación y la defensa. En la actualidad, el río Éufrates sigue siendo un recurso indispensable, aunque ya no es escenario de conquistas ni del nacimiento de civilizaciones. Sigue siendo una fuente de agua crucial para la agricultura, la energía hidroeléctrica y el riego en la región. Para países como Turquía, Siria e Irak, que se encuentran a su alrededor, el Éufrates tiene una importancia inmensa para su supervivencia, economía y medios de vida. El río no solo suministra agua para beber, para uso doméstico y para la agricultura, sino que también sirve como fuente primaria de sustento para las comunidades que viven a lo largo de sus orillas, un hilo vital que las conecta con milenios de historia y patrimonio. El acceso
acceso al agua limpia del río Éufrates es vital para la salud y el bienestar de las personas de las zonas circundantes. El caudal del río también sustenta la generación de energía hidroeléctrica a través de represas y centrales eléctricas, lo que contribuye al suministro de energía y al desarrollo económico. Dado su valor multifacético, la gestión responsable y el uso sostenible de los recursos hídricos del río Éufrates son cruciales para el bienestar, la prosperidad económica y la estabilidad de los países que dependen de él. Sin embargo, la continua reducción del nivel del agua plantea una amenaza importante para todos los involucrados, poniendo en riesgo los medios de vida. A lo largo de los años, la construcción de presas en Turquía y Siria ha afectado drásticamente el caudal del río Éufrates, provocando su secado gradual. Este extenso desarrollo de infraestructura a lo largo de la cuenca del río ha alterado los patrones naturales de caudal, lo que ha afectado a la disponibilidad de agua río abajo, a los ecosistemas y a los medios de vida humanos. En Turquía, las presas y los embalses como la presa de Atatürk han desempeñado un papel importante en la disminución del caudal del río abajo. Estas presas, construidas con fines como la generación de energía hidroeléctrica, el riego y el almacenamiento de agua, regulan el caudal del río, reduciendo el volumen de agua que llega a las regiones río abajo en Siria e Irak. Varias represas en Siria, incluidas la presa de Tiziano y la presa de Topka, contribuyen aún más a este impacto, creando tensiones y disputas entre los países río abajo sobre la escasez de agua y la asignación de presas a las profecías. Desde la construcción de las presas iniciales en el Éufrates, en la década de 1970, se ha producido una transformación fascinante a lo largo del curso del río a medida que se desarrolla la historia. El río Éufrates, antaño una fuerza robusta de la naturaleza, ha experimentado un cambio notable en su régimen de descarga desde 1990. La introducción de múltiples represas a lo largo de su recorrido ha llevado a una disminución sustancial de la descarga impulsada por una mayor extracción de agua para riego. Si profundizamos en la compleja red de afluentes, los ríos Sadr, Balak y Khyber en Siria aportan sus aguas al Éufrates, que se origina en las tierras fronterizas entre Siria y Turquía. Enclavados en las estribaciones de los montes Tauro, estos afluentes, aunque pintorescos, proporcionan contribuciones relativamente modestas al poderoso Éufrates. El Saur, el más pequeño de estos afluentes, nace en Gaziantep y drena las llanuras que rodean Manbij, antes de culminar en el embalse de la presa de Tiziano. En una combinación de longitudes, cuencas de drenaje y volúmenes de descarga, el Kabor se destaca como el más grande entre sus pares. El Kaibar, que fluye desde su nacimiento en Rasal, emprende un viaje hacia el sureste, pasando por Al-Hasaka antes de un dramático giro hacia el sur para desembocar en el Éufrates cerca de Busa. Sin embargo, cuando el río ingresa a Irak, se produce un cambio. En 2019, informes alarmantes de científicos iraquíes destacaron el deterioro de los cuerpos de agua en las marismas mesopotámicas. Grandes áreas de vegetación natural estaban desapareciendo debido al duro impacto del aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones. Entre 1981 y 2016, Irak enfrentó sequías recurrentes que afectaron los niveles de agua tanto del Tigris como del Éufrates, influenciados aún más por las represas en las naciones vecinas. El Ministerio de Recursos Hídricos de Irak incluso lanzó una grave advertencia, sugiriendo la posibilidad de que el río Éufrates se seque por completo para 2040. La narrativa del declive se extiende más allá, revelando una marcada reducción en el caudal de los ríos Éufrates y Tigris durante los años secos. Las imágenes satelitales de 2003 a 2013 revelan caídas preocupantes en los niveles de agua dentro de sus cuencas, pintando un panorama inquietante del futuro. Las consecuencias de un ecosistema insalubre se reflejan en las vidas de más de 60 millones de personas, principalmente en Turquía e Irak, desencadenando rivalidades locales y conflictos geopolíticos. El complejo Tigris-Éufrates surge como una de las regiones más volátiles donde podrían estallar batallas por los recursos hídricos. La densa población y el continuo malestar político aumentan el riesgo de guerras por el agua entre estados y grupos de milicianos en el siglo XXI. Las enfermedades, los conflictos armados y diversas formas de violencia se ciernen sobre este escenario turbulento. Para aumentar la intriga, el Éufrates tiene importancia religiosa tanto para cristianos
cristianos como para musulmanes. Entre estos ríos, algunos creen que se encontraba el jardín original del Edén. El río Éufrates se menciona en el libro de Apocalipsis de la Biblia cristiana, donde el apóstol Juan profetiza que se secará antes de la segunda venida de Jesucristo. Los escritos bíblicos insinúan una profecía dual que sugiere una representación simbólica de las vías fluviales de Babilonia, el Éufrates y el Tigris, secándose por completo a medida que se desarrolla la saga. Reflexionamos sobre los ecos de las profecías de Jeremías y contemplamos cómo vivir los acontecimientos que una vez fueron predichos. Se predice que el río Éufrates se secará nuevamente, entrelazándose con los 7 juicios audaces predichos en Apocalipsis, un tapiz misterioso de cambios ambientales, luchas geopolíticas y profecías divinas. El viaje a través de la narrativa bíblica se desarrolla en una secuencia cautivadora que abarca desde las 7 trompetas iniciales, en Apocalipsis 8 y 11, hasta el clímax del juicio de la séptima copa, en Apocalipsis 16. Marcos 13, una voz profética emite una dura advertencia, advirtiendo que el fin destructivo de toda la vida en la tierra se vislumbra en el horizonte si se permite que los formidables juicios anunciados audazmente en la culminación de la tribulación persistan sin control. Un momento histórico en esta saga apocalíptica se manifiesta en el 6º juicio audaz, cuando el río Éufrates, un símbolo cargado de significado histórico y geopolítico, experimenta una profunda transformación. La escritura en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, describe vívidamente la escena donde el 6º ángel derrama su copa, haciendo que el otrora poderoso Éufrates se seque. Este dramático evento tiene un doble propósito. No solo simboliza un acto divino de preparación, sino que también prepara el escenario para la llegada de poderosos reyes del este. En una revelación impresionante, la profecía se desarrolla, elucidando la lógica detrás de este acto aparentemente simbólico. El secado del Éufrates no es un simple fenómeno natural, sino una intervención divina deliberada para facilitar el avance de un inmenso ejército oriental. La profecía prevé una reunión trascendental de líderes mundiales en un lugar conocido como Armagedón, un término de origen hebreo, donde se tomarán decisiones monumentales que darán forma al destino de la humanidad. A medida que avanza la narración, se revela un clímax aterrador. Jesús, la figura central de este drama cósmico, hace un regreso triunfal. El campo de batalla se desplaza al Armagedón profetizado, donde se produce un conflicto cataclísmico que acaba con todos los enemigos de Dios. Las Escrituras, en particular el Apocalipsis, capítulo 16, versículo 9, enfatizan que este choque apocalíptico es el ajuste de cuentas decisivo donde la justicia divina prevalece sobre todo. El agotamiento del río Éufrates surge como un preludio significativo de este apocalipsis inminente. El secado simbólico de este río histórico, entrelazado con civilizaciones antiguas y narraciones bíblicas, sirve como una señal profunda de los acontecimientos que se desarrollan ante nuestros propios ojos. ¿Podría ser que el mundo contemporáneo sea testigo del anuncio del fin de los tiempos? Mientras el Éufrates, un eje simbólico, sufre un agotamiento transformador, las complejidades de esta profecía bíblica nos invitan a contemplar el desarrollo profundo y misterioso de las revelaciones divinas en nuestro tiempo. En un preludio al Apocalipsis en el año 539 a.C., un momento histórico preparó el escenario para que se desarrollara una profecía inquietante. El monarca persa, Ciro, lanzó una invasión militar de Babilonia, lo que desencadenó una cadena de eventos que parecieron dar vida a una antigua predicción. Según Heródoto, un reverenciado historiador griego, Ciro orquestó un movimiento estratégico para desviar el poderoso río Éufrates. El propósito era crear un camino para su ejército a través de los túneles debajo de la ciudad y finalmente invadir Babilonia. Al adentrarnos en las páginas de la historia, surge una fascinante posibilidad. ¿Podría haber ocurrido ya en el pasado la sequía predicha en las profundidades del tiempo? ¿O podría estar materializándose gradualmente ante nuestros ojos, manifestándose en el secado de los ríos Tigris y Éufrates? Maravillas antiguas desveladas. Aunque las prácticas insostenibles que llevaron a la disminución del caudal del río Éufrates podrían parecer una historia de angustia ambiental, hay un giro sorprendente en esta narrativa. La disminución del caudal del Éufrates ha revelado una serie de sorprendentes revelaciones, y no todo es pesimismo. La reducción de los niveles de agua y la sequía prevaleciente en Irak llevaron a las autoridades a tomar una medida drástica: drenar parte del embalse de la presa de Mosul, en la región del Kurdistán. Esta decisión, impulsada por la necesidad de proteger los cultivos del marchitamiento, tuvo consecuencias inesperadas más allá del ámbito agrícola. A medida que la zona drenada revelaba sus secretos, una antigua ciudad intacta durante milenios salió a la luz. Imagine el asombro de los arqueólogos
arqueólogos cuando se toparon con los restos de una ciudad que prosperó hace 34.000 años a lo largo de las orillas del río Tigris. El descubrimiento de esta maravilla arqueológica muestra la naturaleza mixta de la adversidad y la oportunidad, donde los desafíos planteados por las tensiones ambientales llevaron a la resurrección de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Con solo una ventana de oportunidad fugaz, antes de que las aguas recuperaran su dominio, los arqueólogos se embarcaron en una exploración que desentrañaría los secretos de una era pasada. El lienzo que buscaban descifrar pertenecía a lo que creían que era una ciudad monumental dentro del Imperio Mitanni, erigida hace unos 3.400 años, conocida desde hace mucho tiempo por los lugareños que presenciaron la creación de la presa en la década de 1980. Esta ciudad, llena de historia, había enfrentado la destrucción durante una convulsión global alrededor de 1300 a.C. Sin embargo, los restos de esta antigua metrópolis, resistentes e intactas, nunca se habían investigado a fondo hasta tiempos recientes. En una historia de circunstancias coincidentes, partes de la ciudad emergieron durante una gran sequía en 2018, exponiendo un atisbo de su antigua grandeza. Entre los descubrimientos se encontraba un palacio perdido con imponentes muros de 22 toneladas y 1.80 metros de espesor, adornado con vibrantes pinturas murales en tonos de rojo y azul. El tiempo corría para los arqueólogos y lograron descubrir fragmentos de un mundo olvidado antes de que las aguas hicieran un dramático regreso. Avanzamos rápidamente hasta momentos más recientes, cuando descendió otro período de sequía, lo que desencadenó una rápida reacción de un equipo de investigación comprometido. Este equipo, rápidamente reunido y apoyado financieramente por la Universidad de Tubinga y la Universidad de Friburgo, se sumergió en los enigmas ocultos debajo de la ciudad que había estado durante mucho tiempo bajo la superficie de las aguas. Los meticulosos esfuerzos de mapeo de estos arqueólogos ahora han revelado una imagen más clara de lo que podría haber sido este antiguo centro. Los restos de grandes estructuras, incluido un complejo industrial, un área fortificada con murallas y torres, y un edificio de almacenamiento de varios pisos, brindan vislumbres de la vida cotidiana y la grandeza del Imperio Mitanni. Uno de los descubrimientos más destacados es un colosal almacén, descrito por Ivana Pules, profesora adjunta de arqueología de la Universidad de Friburgo, como un enorme almacén. Su importancia radica en que implica que esta estructura albergó en su día grandes cantidades de bienes procedentes posiblemente de diversas regiones, lo que ofrece una ventana a la dinámica económica y comercial de la época. Hassan Ahmed Qasim, presidente de la Organización de Arqueología del Kurdistán y líder de la expedición, afirma que los resultados de la excavación confirman el estatus del lugar como centro crucial dentro del Imperio Mitanni. Lo que es verdaderamente notable es el estado de conservación notable de muchos muros construidos con barro secado al sol, a pesar de haber estado sumergidos durante más de 4 décadas. En una declaración que raya en lo milagroso, Peter Fasselner, profesor de arqueología de la Universidad de Tubinga, se maravilla de la supervivencia bajo el agua de tablillas de arcilla sin cocer, comparándola con algo cercano a un milagro. Estas tablillas, que podrían contener cartas y conocimientos sobre la vida cotidiana de la ciudad, prometen arrojar más luz sobre la enigmática ciudad de Saku. Saku, que ahora se revela como la antigua ciudad bajo el Éufrates, desempeñó un papel importante como centro neurálgico del Imperio de Mitanni. Este imperio, cuyos orígenes están envueltos en misterio, surgió como una fuerza dominante en Mesopotamia y Siria durante la Edad del Bronce tardía. Su diverso trasfondo cultural y étnico, influenciado por elementos indoarios, hace que rastrear sus orígenes sea un rompecabezas histórico. El Imperio de Mitanni, reconocido por su destreza militar y perspicacia diplomática, forjó alianzas a través de vínculos, casando estratégicamente a princesas con gobernantes de reinos vecinos como Egipto y Babilonia. Las rutas comerciales controladas que unían Mesopotamia, Anatolia y el Levante contribuyeron a su prosperidad económica e influencia regional. Sin embargo, el imperio enfrentó desafíos, incluidos conflictos con potencias vecinas como los hititas y los asirios. Las luchas internas y las invasiones de otros grupos acabaron por llevarla a su declive en el siglo XVIII a.C., cuando cayó primero en manos del imperio hitita y después en manos de los asirios. Esta revelación arqueológica, surgida de las profundidades de un río que retrocedía, refleja una tendencia más amplia de descubrimiento de maravillas durante las sequías, desde el dolmen de Guadalperal en España hasta la antigua ciudad de Dur Sharukan bajo el Éufrates. Estos descubrimientos nos recuerdan la intrincada danza entre las fuerzas naturales y los ecos de las civilizaciones enterradas bajo las aguas. A medida que vamos
despegando las capas del tiempo, cada revelación se convierte en una prueba de la resistencia y la grandeza de las culturas antiguas que esperaban pacientemente compartir sus historias con el mundo. En la antigua ciudad de Dur-Shukin, los templos y los grandes zigurats estaban orgullosamente dedicados a los dioses asirios Asur e Ishtar. Estas estructuras religiosas, que se alzaban en el interior de las murallas de la ciudad, servían como símbolos vibrantes de la devoción y las prácticas asirias. Entre las maravillas de la ciudad se encontraban jardines meticulosamente diseñados. Estos exuberantes y elaborados refugios, adornados con plantas exóticas y fuentes, crearon un oasis de paz y serenidad dentro de la bulliciosa ciudad. Durante siglos, Dur-Shukin prosperó como el epicentro del poder asirio. Sin embargo, su gloria se enfrentó a un declive gradual después del fallecimiento de Sargón, el poderoso rey que dio forma a su destino. Con el tiempo, la ciudad, que alguna vez fue vibrante, fue abandonada, tragada por el curso cambiante del río Éufrates, y su existencia quedó sepultada bajo las olas. En el siglo XXIX, un giro del destino llevó al redescubrimiento de Dur-Shukin. El diplomático y erudito francés Paul Émile se topó con las imponentes murallas en 1842, lo que desencadenó un viaje arqueológico que continúa hasta el día de hoy. Excavaciones meticulosas han desvelado tesoros que revelan las complejidades de la vida asiria. Los grabados en las paredes del palacio narran los triunfos militares de Sargón, las escenas de caza y las ceremonias religiosas, lo que ofrece una vívida visión del corazón de la ideología asiria. En la búsqueda de la tumba de Gilgamesh. Más allá de Dur-Shukin, los arqueólogos han descubierto artefactos, incluidas tumbas precristianas talladas en la roca. Estas tumbas, expuestas por el retroceso de las aguas, ofrecen información valiosa sobre las prácticas funerarias y las creencias de las civilizaciones antiguas. A medida que se desarrolla cada capa de la historia, el viaje arqueológico se convierte en una narrativa cautivadora, que entrelaza los relatos de ciudades olvidadas y revela la vitalidad y la complejidad de las culturas antiguas. A medida que se desarrollaba la búsqueda de la tumba de Gilgamesh, las excavaciones iniciales ofrecieron fascinantes visiones de la historia real. Los magníficos muros y las opulentas estructuras insinuaban una era pasada de riqueza, lo que despertó la esperanza de descubrir el lugar de descanso final del esquivo rey. Avanzamos rápidamente hasta el año 2003, cuando los arqueólogos iraquíes se sintieron alentados por la creencia de que habían tropezado con la tumba perdida hace mucho tiempo de Gilgamesh, el otrora reverenciado gobernante de la antigua ciudad de Uruk. Una expedición alemana encabezó la revelación, afirmando haber descubierto lo que parecía ser la totalidad de Uruk, que abarcaba los presuntos cementerios del legendario rey. A lo largo de muchos años, esta expedición al pasado evolucionó de una especulación incierta a una historia emocionante, llena de la promesa de un hallazgo significativo. A medida que transcurría el tiempo, el polvo de los siglos se asentó, descubriendo no solo fragmentos, sino una ciudad entera debajo de sus capas. Esta revelación despertó vívidas imaginaciones, ofreciendo la emocionante posibilidad de desentrañar el enigma de larga data que rodea el lugar de descanso final de Gilgamesh. El viaje arqueológico, marcado por la persistencia y la dedicación, pasó de ser una búsqueda impulsada por la curiosidad a una narrativa rica en la perspectiva de desenterrar algo monumental. Las capas de historia que esperaban pacientemente a ser descubiertas revelaron más que restos. Desvelaron una ciudad antigua entera, el misterio del lugar de descanso final de Gilgamesh, envuelto en la oscuridad del tiempo, ahora estaba al borde de la resolución, capturando la imaginación de aquellos ansiosos por resolver este antiguo rompecabezas. Jörg Fassbender, del Departamento de Monumentos Históricos de Baviera, afirmó con cautela: "No quiero decir definitivamente que era la tumba de Gilgamesh, pero se parece mucho a la descrita en la epopeya". La excavación reveló estructuras que reflejaban las descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluido un edificio encontrado en el antiguo río Éufrates. Esta área, una vez rodeada por las aguas del río, presentaba estructuras alineadas con el antiguo relato. Aunque la esquiva tumba sigue sin descubrirse, estas excavaciones han enriquecido nuestra comprensión de la antigua Mesopotamia y han proporcionado contexto para los estudios bíblicos. La búsqueda en curso, impulsada por la curiosidad histórica y la investigación teológica, ofrece una combinación única de desafíos y avances. Si bien el premio final aguarda a futuros descubrimientos, la búsqueda en sí misma profundiza nuestra
comprensión de la historia humana y su intrincada conexión con las narrativas bíblicas. Al sumergirnos más en la historia, la antigua ciudad de Saku, un centro importante en el imperio de Mitanni, se encontraba bajo el Éufrates, sumergida durante siglos. Las excavaciones recientes en lo que ahora se conoce como Kimun descubrieron estructuras bien conservadas, la enorme instalación de almacenamiento, las murallas fortificadas y el complejo industrial revelaron el tamaño y el estatus potenciales de la ciudad. Lo que es realmente asombroso es el notable estado de conservación. A pesar de haber sido construidas con barro secado al sol hace casi 3000 años, las murallas desafiaron la descomposición. Un terremoto en 1350 a.C. devastó las secciones más altas, pero protegió las partes inferiores de las aguas del río. Entre los restos antiguos, emerge un tesoro de tablillas de arcilla y sellos que prometen desentrañar lenguas perdidas, redes comerciales y las intrincadas estructuras políticas y sociales de imperios como el de Mitanni y el de Akkad. Estos artefactos invaluables, enterrados durante mucho tiempo bajo las arenas del tiempo, se convierten en las claves para desentrañar los misterios de civilizaciones pasadas. Más allá de las tablillas, la excavación revela una plétora de vasijas y herramientas de cerámica, cada una de las cuales susurra historias de la vida cotidiana, la artesanía y los estilos artísticos que definieron las culturas antiguas. A medida que los científicos desentierran los restos expuestos de los sistemas de irrigación y canales, se desarrolla una fascinante narrativa de técnicas avanzadas de gestión del agua en Mesopotamia, que muestra el ingenio de las civilizaciones antiguas que abarcan milenios. Las estatuas y los símbolos religiosos, que se erigen como centinelas de una era lejana, hacen sentir su presencia. Estos descubrimientos brindan una ventana a las creencias religiosas y las prácticas de adoración de los antiguos mesopotámicos. Las ruinas descubiertas de templos y santuarios ofrecen vislumbres de los rituales sagrados, las maravillas arquitectónicas y el profundo papel de la religión en la configuración de la sociedad. Sin embargo, estas maravillas arqueológicas enfrentan amenazas de erosión, saqueo y daños por las duras condiciones climáticas. La colaboración internacional y los recursos suficientes se vuelven primordiales para la excavación, conservación y estudio adecuados de estos artefactos invaluables. A medida que el Éufrates retrocede elegantemente, revelando estos tesoros, cada descubrimiento se convierte en una pieza vital del rompecabezas que enriquece nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y su intrincada relación con el río dador de vida. Sin embargo, el viaje de exploración no está exento de desafíos. La región, que sirve como presa y depósito de agua, presenta obstáculos para futuras excavaciones. A pesar de estos obstáculos, la perspectiva de explorar los lechos del río Éufrates despierta un enorme entusiasmo. Cada nueva inscripción, artefacto y detalle arquitectónico que se descubre añade otro ladrillo más a nuestra comprensión de la antigua región del Cercano Oriente, su rica cultura y su importante lugar en nuestra comprensión del mundo antiguo. Hilos de creencias, debates y suspenso. Es fundamental reconocer que existen diversas interpretaciones en torno a las supuestas profecías vinculadas al río Éufrates. No se trata de una historia sencilla, sino de un tapiz tejido con diversos hilos de creencias. Para algunos, estas profecías se toman literalmente, imaginando un futuro en el que el Éufrates se seca físicamente. Otros, sin embargo, las ven como mensajes simbólicos que retratan batallas espirituales o agitación política dentro de la región. El misterio se profundiza cuando se considera cuándo o si se cumplirán estas profecías. Es un tema que genera debates muy animados entre los eruditos y los creyentes por igual. Algunos anticipan que estas profecías son como adelantos de los eventos futuros, que aún no han dejado su huella. Por otro lado, algunos argumentan que las profecías pueden haber comenzado a desentrañar a través de sucesos históricos, lo que sugiere que fragmentos de la historia ya podrían estar escritos en los anales del tiempo. La pregunta general es si se cumplirá el secado total y completo del río Éufrates, como se predice en estas profecías. Es una pieza del rompecabezas que espera su lugar en la gran narrativa del tiempo, lo que nos deja en suspenso sobre el destino del río y las historias que aún podría tener que contar. A medida que el río Éufrates, que una vez fluyó, se va agotando, las partes involucradas se enfrentan a perspectivas divergentes sobre este drama que se está desarrollando. Los arqueólogos ven esta situación como una oportunidad emocionante, similar a mirar a través de un portal del tiempo mientras excavan en la tierra, buscando pistas sobre las fuerzas que han dado forma a nuestra existencia. Para las naciones apiñadas en las riberas del río, el secado plantea un desafío precario. Las tensiones aumentan, alimentadas por la amenaza inminente de repercusiones económicas adversas. No se trata simplemente de una cuestión de disminución del agua, sino
del posible efecto dominó sobre sus medios de vida y comunidades. Sin embargo, en medio de estas preocupaciones, surge un coro variado de opiniones. Algunos perciben la disminución del río como una señal ominosa, una indicación de la destrucción global inminente. Es una perspectiva que colorea la narrativa con un toque de aprensión existente, arrojando sombras sobre la experiencia humana colectiva. Sin embargo, en medio de estos trazos generales, el impacto más conmovedor e inmediato lo sienten individuos como un padre de 3 hijos en Irak. Su lucha no es un debate filosófico ni una expedición arqueológica, es la desgarradora realidad de intentar conseguir agua para su familia, mantener a sus animales y cuidar sus cultivos. En este ámbito personal, las aguas que se retiran se convierten no solo en un símbolo, sino en una amenaza palpable, el ominoso llamado de la muerte potencial que toca a la puerta de la existencia diaria. El drama que se desarrolla a lo largo del Éufrates no es simplemente una gran narración, es una historia de supervivencia profundamente personal y urgente, donde el llamado de la muerte resuena en los ecos de las tierras resecas. Gracias por ver, amigos, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y dejar tu me gusta. Si quieres ver más videos, en nuestro canal podrás encontrar una variedad de ellos para que escojas el que más se te antoje. Hasta la próxima, y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.